se van conectando la gente. Quisiera pues saber desde dónde nos saludan, desde qué ciudad nos saludan. Como esta noche vamos a estar hablando de un tema súper importante para la comunidad de padres en el Ecuador, para los niños pues que han tenido alguna situación de riesgo, pues me gustaría saber cuántos hijos tienen las personas que están conectándose con nosotros, cuántos años tienen estos chiquitines y bueno, contarles un poquito sobre nuestro broker. M&S Asesores de Seguros es un broker de seguros desde hace 7 años atrás que está involucrado en todo lo que es programas de protección familiar y patrimonial para las familias ecuatorianas. Sí, realmente nosotros hemos tenido un crecimiento bastante importante y parte de ese crecimiento es justamente poder compartir con ustedes no solamente nuestros programas, nuestro portafolio comercial, sino también poder compartir con ustedes temas importantes que le puedan ayudar a la familia ecuatoriana, a los padres, a los solteros, sobre temas muy importantes y diversos que van a ayudar a nuestra comunidad. Así que realmente bienvenidos a este primer episodio de Hablemos Seguro con M&S Asesores de Seguros. Bueno, ahora sí, pues mientras se van conectando, quisiera pues ver un poquito cuántas personas ya se han conectado. Por aquí déjenme ver un momentico. Bueno, se van conectando ya pues las personas. En este caso pues quiero dar la bienvenida a Nelly Vergara. Nelly Vergara es una madre espectacular, una madre muy valiente que ha tenido pues que pasar por muchas situaciones, obstáculos en el hecho de la crianza de su pequeño por las circunstancias en las que él pues vino al mundo. Realmente Nelly es una persona que yo admiro mucho, es una mujer de mucho poder, de mucho valor, que en el poco tiempo que tiene para su vida, porque tiene que cuidar a su pequeño, ha logrado pues crear una fundación en base a toda su experiencia que ella ha tenido para poder ayudar a las madres que realmente pues están en esta misma situación. Así que Nelly, te doy la bienvenida y te agradezco mucho por el tiempo que tú nos estás otorgando esta noche, dejando pues un poquito también a tu pequeño al cuidado de otras personas, pero otorgando también esta información valiosa para las otras mamitas que nos están viendo. Así que te doy la bienvenida, Nelly. Gracias Emi por la palabra. Buenas noches con todos y por supuesto con aquellos que se conectan. Mi nombre es Nelly Vergara, efectivamente soy fundadora de la Fundación Prematuros Extremos Ecuador. Nació a raíz de mi experiencia personal por la prematuridad de mi hijo y esta noche le agradezco muchísimo al broker M&S Asesores de Seguros que mediante este podcast pues nos da el espacio para poder conversar de temas importantes y esta noche compartiremos con el doctor Ricardo. Es un placer para mí, doctor, volver a compartir con usted y por supuesto con Emi. Muchísimas gustosa gracias de estar aquí pues y estamos prestos para tomar este tema tan importante. Chévere, muchísimas gracias, Nelly. Y bueno, dicho esto, también dar la bienvenida a usted, doctor Ricardo, por estar aquí, por habernos ayudado con este espacio. Realmente creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en que usted sea nuestro primer invitado especial, ya que sabemos de cómo le quiere mucho la sociedad ecuatoriana a usted, sus pacientes, los papitos que le llevan a sus niños a consulta, que confían en usted. El doctor Ricardo Morales es médico pediatra con muchísima experiencia y bueno, con muchísima experiencia y ayuda a este tema tan importante que es la lactancia materna. Así que buenas noches, doctor, nuevamente, y le cedo la palabra y bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Siempre es un gusto hablar y conversar sobre este tipo de temas porque son temas que muchas veces se la pasa por alto. O sea, solo se lo topa en la semana de la lactancia materna o solo se topa en ciertas ocasiones cuando es implícito, o sea, solo necesario, solo porque es la semana de o el día de, y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque la lactancia materna es súper importante y sobre todo las investigaciones y la evidencia clínica en relación al niño de alto riesgo, al niño prematuro, es muy muy importante. ¿Por qué? Porque eso no solo va a salvaguardar la vida del niño, sino además de salvaguardar la vida del niño, va a mejorar su sobrevida, va a mejorar a futuro su neurodesarrollo y la existencia de complicaciones. Y eso es muy importante. ¿Por qué todos estamos dando vuelta a ver nuevamente la lactancia materna? Porque ha demostrado científicamente que es efectiva y que tiene sobre todo una relación
en el niño prematuro, en mejora y en el futuro sobre todo. Chévere, doctor. Muchísimas gracias por esas palabras de inicio en este espacio. Y bueno, veo que ya se han empezado a conectar algunas personas. Mónica Costa, muchísimas gracias por estar aquí. Roger Anthony también. Quisiera que también pues vayan comentando desde dónde nos saludan. Esteban Molina, Jackie, muchísimas gracias por su ayuda y apoyo en este pues espacio tan bonito que estamos creando desde el Broker. Perfecto, vamos a dar inicio ya ahora sí a todo el desarrollo del tema, sin antes mencionarles que si se van quedando hasta el final de esta transmisión, ustedes van a hacerse acreedores de un sorteo. Vamos a hacer un sorteo en el cual vamos a entregarles un seguro dental con Humana. Sí, por todo un año. Para todas las personas que se queden hasta el final de la transmisión, vamos a estar haciendo unas preguntas que luego el doctor contestará si es que están correctas para pues otorgar este premio al ganador. Chévere, gracias Doc. Perfecto, entonces Nelly, quiero empezar un poco contigo para que ahora sí darles el paso directo a ustedes sobre cómo fue un poco tu experiencia cuando nació tu pequeño Yair, que es un hermoso, valga la redundancia, pues aquí decirlo. Gracias, Amy. Bueno, Yair es un guerrero hermoso. Él nació de 25 semanas, prematuro extremo. A los 10 días tuvo una hemorragia intraventricular y eso pues le derivó una parálisis cerebral grado 5, espástica, que es la más grave que existe. Sí. Creo que para iniciar de forma correcta este podcast, llamado Obstáculos de la lactancia materna en niños de alto riesgo, deberíamos definir qué es alto riesgo. Y para eso yo quiero abrir este abanico con usted, que es el profesional, doctor Ricardo, para analizar un poco el embarazo de alto riesgo. Ese embarazo de alto riesgo es el que nos va a llevar a que un niño tal vez nazca en estas condiciones. Para la mujer, la primera bandera roja debe ser esa, que cuando nos embarazamos, el médico nos diga que tenemos un embarazo de alto riesgo. ¿Pero qué puede causar un embarazo de alto riesgo en las mujeres actualmente? Un embarazo no deseado, el estado emocional de la madre es muy importante. Es fundamental desde el principio sentir ese bebé aceptado, estar en las condiciones de sentirse amada, de sentirse respaldada. Totalmente. Es muy importante y ahora pues no lo tenemos en la realidad. El uso de sustancias estupefacientes como el licor, como el tabaco, tal vez llevo una vida actual, salgo, me divierto y tengo un embarazo no deseado. Y no he tomado el tiempo para que mi organismo se desintoxique de estas sustancias. Los abortos provocados o espontáneos, lamentablemente, también nos aumentan el riesgo de que tengamos un futuro embarazo de alto riesgo. El uso de métodos anticonceptivos durante las primeras semanas de embarazo. Muchas veces no sabemos que estamos embarazadas y seguimos usando un método anticonceptivo. Lo más importante, establecer la salud de la mamá. Por lo menos unos 3 meses antes de planificar el embarazo. Hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, cáncer o enfermedades catastróficas que la mujer pueda presentar, la edad de la madre, tal vez muy jovencitas, tal vez más adultas, pasamos los 40 y no planeábamos un embarazo. Entonces, abriendo un poco este abanico, pues les cuento mi experiencia personal. Yo usaba un método anticonceptivo, tenía ya 40 años y no funcionó el método anticonceptivo, me quedé embarazada. Sangré todo el embarazo, tuve amenazas de aborto cada 2 semanas y siempre me decían que Yair estaba creciendo bien, pero era yo la que no estaba bien. Había sangrados, no era de la placenta, no era del bebé, no era del líquido, no había ninguna razón evidente. Hubo una ruptura de membranas a la semana 25, Yair nació sin poder madurar sus pulmones. Al año y medio después de que Yair nace, pues me detectan un cáncer de cuello de útero, iniciando, gracias a Dios, pero
esa fue mi realidad y yo creo que muchas de las mujeres en la sociedad también pueden experimentar algo parecido, mi Emi. Sí, sí, de hecho concuerdo contigo y hace un momentito mencionaste algo sobre las edades de las mujeres. Y claro, tú lo tuviste pasado los 40, yo los tuve a los 15 y tuve gemelos. Gracias a Dios y bueno, no lo sé, tuve un embarazo llevado a término de una buena forma, a pesar de que sí, mis hijos fueron también prematuros, no necesitaron mayor cuidado, realmente al día siguiente salimos de la clínica sin mayor inconveniente. La lactancia para mí fue realmente muy bonita. Al ser una niña también, tuve la suerte de tener a mi madre a mi lado para poderme guiar un poco en este proceso un poco empírico, Doc, porque hace muchos años, mis hijos tienen ahora 25, en ese entonces no se hablaba tanto de estos temas de la lactancia materna, ¿verdad? Y es muy importante lo que acaban de decir, bueno, sobre todo lo que dijo Nelly. Todos los embarazos tienen que, o sea, de alguna u otra forma tienen un riesgo. Entonces, si un embarazo tiene riesgo, primero, tiene que mantenerse todos los controles. Los controles tienen que ser mucho más estrictos. Los controles siempre tienen que estar en relación no solo al médico ginecólogo, sino también a otros especialistas que pudieran involucrarse. Por ejemplo, si es que tenemos un paciente, como fue el caso de Nelly, que tenía un cáncer uterino, de cuello uterino, tendría que estar el oncólogo involucrado, también cirujano involucrado, muchas otras áreas deben estar. Entonces es importante, cuando ya se va preveyendo que tenemos un embarazo de alto riesgo, sí es importante tener primero también una visita prenatal. Y esto es importante con el pediatra. Sí, esto es muy importante porque saber dónde voy a estar, cuáles son los riesgos, ¿por qué? Porque sobre todo, mientras el riesgo de un recién nacido se mide en relación a la edad gestacional y el peso. Mientras el recién nacido tenga menos peso y menos edad gestacional, hay muchos más riesgos en relación a la inmadurez que puede llegar a tener. Sobre todo en órganos muy importantes como el cerebro, ¿sí? El corazón, los pulmones, que es el más importante y que menos tenemos desarrollado en ese momento, y a partir de eso pueden haber complicaciones mayores, sobre todo la parte inmunológica infecciosa. Una de las cuestiones que pueden provocar un parto prematuro puede ser desde una infección de vías urinarias tan simple que no ha sido tratada, como una infección que no se hizo una detección temprana de estreptococo del grupo B, ¿sí? Que es una de las cosas que también se tiene que hacer. O sea, todos los screenings que te manda tu ginecólogo son por algo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo está mandando estos screenings, ¿para qué? Para ver que no haya ninguna cosa. Sobre todo los screenings de virus del Storch, ¿sí? Sí, de todo lo que es toxoplasma, citomegalovirus, todos esos tipos de virus que tienen infecciones connatales, ¿sí? Ahí es cuando tenemos problemas que pueden dar malformaciones, ¿sí? Sobre todo rubiola, citomegalovirus, como ya les dije, toxoplasma, pero es importante también la vacunación. Las madres también necesitan tener vacunación. O sea, si es que tenemos, por ejemplo, ya no tenemos afortunadamente por las campañas un tétanos neonatal, pero existía y era brutalmente estigmático en sí, en las consecuencias que tenía y causaba altísima mortalidad. ¿Sí? Las consecuencias de una rubiola congénita, sobre todo en el caso de sordera, en el caso de malformaciones cardíacas, es terrible. Incluso solamente el hecho de tener una diabetes gestacional, una diabetes no controlada, aumenta el riesgo de malformaciones cardíacas, el riesgo de malformaciones de la parte intestinal y el riesgo de hipoglicemia, entre otras cosas, que son como unas 20 malformaciones que están relacionadas a una diabetes gestacional. Entonces, si solo el hecho de no controlarse bien el azúcar, que es algo recontra básico en las embarazadas, no lo tenemos bien puesto, entonces no tenemos claro cómo se tiene que desarrollar el resto del embarazo. Entonces, siempre estén atentos con su ginecólogo, vayan paso a paso, pregunten, molesten. Yo siempre digo que estamos aquí para que nos molesten, para que nos pregunten. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a cargo de los pacientes. Entonces, si hay una duda, por ejemplo, a mí me llaman por una gripe simple o por una alergia simple o una gastroenteritis simple, mucho más cuando está en riesgo la vida de un niño. ¿Sí? Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque de eso hablamos de los 1000 días del niño. Los primeros 1000 días comienzan con la gestación. Entonces, si es que comienzan con la gestación estos primeros 1000 días, ¿por qué son importantes esos 1000 días? Por si acaso a la gente que me dice, ¿qué es 1000 días? ¿No salió el doctor hablando de estas tonteras? No, los 1000 días son
ese periodo en el cual comienza desde la gestación hasta los 2 primeros años, donde se desarrollan la mayoría de órganos, pero sobre todo el más importante es el cerebro. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos 1000 días, todo el desarrollo durante el embarazo, todo el desarrollo durante el nacimiento, el desarrollo en el primer año y en el segundo año, permiten que el cerebro se desarrolle en un 70-80%. Okay. Entonces, el niño, al tener un buen desarrollo cerebral, al tener una buena inmunidad, al tener una mejor salud, va a tener mejores oportunidades a futuro. Hay un estudio súper interesante que lo hicieron en Corea del Sur, en el cual vieron que la lactancia materna era uno de los factores, además de la educación, obviamente, la alimentación adecuada, que vieron que le hicieron un país de primer mundo, ¿sí? En relación después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían para fórmulas y ese tipo de cosas, pero vieron que la lactancia materna hizo que estos niños tengan un mejor desarrollo, ¿sí? Tengan mejor acceso a educación. Al tener mayor acceso a educación, tengan mayor acceso a un trabajo mejor remunerado, y toda la sociedad creció en relación a esto. Entonces, no solo es una cosa de que la lactancia materna son 4 señoras hippies que quieren molestar a los pobres pediatras para que estén ahí y les den de lactar. No, el problema en sí es que la lactancia materna ha evidenciado no solo que es una necesidad de la mujer, claro, ¿sí? Es una necesidad como mujeres, ¿sí? De tener una opción, no que nosotros les obliguemos, digamos, toma fórmula y punto. No es que la fórmula esté mal, tampoco soy un loco antifórmulas, pero tienen sus indicaciones. Pero una madre necesita la lactancia materna, ¿por qué? Porque nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico está diseñado para aceptar la lactancia, la leche de mamá. Entonces, sí, la leche materna, por eso somos, leche humana, seres humanos, leche de vaca, para los teneritos, ¿me entienden? Entonces, claro, de alguna u otra forma vamos haciendo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, sí es súper importante esto. Chévere, doctor. Qué bueno conocer todo esto desde la parte médica, ¿verdad? Y bueno, Nelly, en este caso, hay algo que queríamos tratar justamente en los niños de alto riesgo. Por ejemplo, un niño que nace con una situación, digamos que labio leporino, que tiene que estar con su oxígeno, que tiene que, algunas situaciones que se le puedan colocar al niño que le impida de cierta manera poder tener este contacto con su madre. Es muy importante entender que la lactancia materna puede ser diferida, ¿sí? O sea, puede seguir siendo lactancia materna como las mamis que hacen pumping. ¿Qué es el pumping? Que las mamás extraen y están en el trabajo, tranquilamente en su trabajo, y se extraen y pasan y le mandan en biberón al bebé, le dan por cuchara, por vaso, etc. Entonces, el niño entre las 32 y 34 semanas no tiene menos de 34 semanas, menos de las 32 y 34 semanas, menos de 22 y 34 semanas, perdón, volver a repetir, pero es importante porque no hay una coordinación entre succión y deglución, ¿sí? La succión tiene que tener por lo menos 32 semanas para que tenga succión. Por lo menos, o sea, sí va a tener la succión va a tener ese reflejo, pero como reflejo ya más desarrollado, un poquito más. En menos de 34 semanas no hay esa coordinación de succión-deglución. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño succiona y traga, ¿sí? Coordinadamente. Entonces, si el niño no tiene esa coordinación, no puede hacerlo directamente, entonces se hace a través de sonda. Entonces, la leche materna sí se puede dar, número 1. Se puede hacer el apego a la madre sin necesidad de que el niño esté lactando o succionando directamente del seno, porque puede estar con sondas, puede estar con una cánula, puede estar o sea, no necesariamente, muchas veces está con ventilación intubado, ¿sí? Sino se tiene que estar con una ventilación no invasiva, que muchos niños, en el plan canguro, eso es una de las cosas que vamos a hablar más después, pero es importante que la madre esté pegada al bebé, que tenga el contacto con el niño, porque eso mejora, se ha visto mucha mejora, y creo que vamos a hablar despuesito de esto, con el contacto piel con la madre. Entonces, la leche materna, ¿qué es lo que se puede dar? Se puede dar por sonda, ¿sí? Se puede hacer que el niño pueda alimentarse con esto. Entonces, ¿qué se ha visto con los niños alimentados inicialmente con leche materna en lugar de fórmula? Muchas veces las fórmulas para prematuros son hiperosmolares. ¿Qué quiere decir? Que tienen demasiada cantidad de proteínas, y eso puede incrementar el riesgo de enterocolitis necrotizante, por ejemplo.
Entonces, es un factor de riesgo para esto. Entonces, muchas veces, ¿qué más tiene la leche materna? La leche materna tiene probióticos, la leche materna tiene su microbiota, ¿sí? Entonces, esa microbiota no solo proviene de en sí mismo de la piel de la madre, cuando está en contacto con el seno, sino también proviene de la vagina, también proviene de la flora intestinal, entonces, la microbiota intestinal, perdón. Entonces, es muy importante entender que todo ese microuniverso que tiene la leche materna, además de tener inmunoglobulinas, además de tener, ¿cómo se llama? Oligosacáridos, perdón, que son unos carbohidratos específicos para las defensas de la leche materna, exactamente, permiten que el niño tenga una mejor inmunidad. Entonces los niños tienen mejor pronóstico, menos complicaciones en relación sobre todo intestinales, ¿cómo se llama? Respiratorias, y también un mejor neurodesarrollo y menos riesgo de tener complicaciones neurológicas, ¿sí? Chévere. Entonces es súper importante eso. Querido doctor, hay barreras enormes y diferencias enormes cuando alguien está en una clínica en donde se puede dar todo este proceso que debería ser así como usted lo menciona, pero lamentablemente en el sistema público no es así, ¿verdad? El acceso de la madre a la unidad de neonatología es limitado. Tenemos pocas horas para visitar a nuestros pequeños, cuando el derecho de todo niño de alto riesgo, voy a generalizar un poquito, no siempre que sea prematuro, porque hay niños también que nacen a término y, como decía el doctor, con alguna malformación, con alguna condición de salud que le aleje de mamá y que necesite una hospitalización en la unidad de neonatología. Pero ¿qué hace esa mamá que no puede estar con su bebé, que no puede hacer método canguro, no puede oler a su bebé, no le dejan cambiarle el pañalito, no puede hacer las cosas normales que una mamá podría hacer en una clínica, formar parte del equipo médico? En ese caso, el capacitar a la madre para la extracción, doctor, es muy importante poderle dar las herramientas para que sea ella, la mujer informada, que pida al personal de salud que le permita hacer ciertas cosas. Es que es un tema un poco delicado, y después ya me dicen ya que les caigo mal. Pero queremos hablar de lo delicado, para darles vamos a hablar las mamás, cosas como son. Ay, qué pena si es que les cae el guante a alguien. Ay, se les ponen así. Pero no solo en la parte pública, sino también en la parte privada sucede. O sea, puedes decir, como saben decir, el papel aguanta todo. Aquí, si uno lee los protocolos de neonatología de cualquier hospital, uno se te pone a llorar, parece un poema, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, ya no se hace en hospitales de Europa y en Estados Unidos, ya no se trata de construir las neonatologías como un centro aislado, como un búnker aislado, donde tenemos que aislar al niño de todas las cosas. No, más bien las neonatologías, si se van a la nueva neonatología del Hospital 12 de Octubre en España, la planificación es una neonatología familiar. ¿Qué quiere decir esto? El niño está intubado y con todas las vainas ahí, y la familia vive dentro de él. O sea, el papá y la mamá viven ahí. Entonces la mamá... Unidades de neonatologías abiertas. Exactamente. Que ya hay muchas en Latinoamérica también. Sí, algunas que también están en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, y algunas en México también la están incorporando, pero el que me gustó fue el Hospital 12 de Octubre. Tiene una unidad de neonatología inmensa, de más de 20 camas, y todas están abiertas, o sea, están con los padres adentro. Es impresionante cómo las cosas van cambiando. ¿Por qué? Porque se ha visto que la recuperación en relación no solo a la parte del contacto, sino también a el apoyo a la lactancia materna se va haciendo. Nosotros estuve virtualmente en el año 2021, si mal no recuerdo, en el Congreso Nacional de España de lactancia materna. Y a esos congresos sí me voy, no a los otros. Entonces, que a mí o sea, como yo soy pro lactancia, a mí no me han dado ni una salchipapa y no me han llegado a nada. Entonces, ese tipo de congresos son geniales porque se puede hablar con mucha libertad de este tipo de temas, ¿sí? Porque no están atados a nada ni a nadie. Entonces es interesantísimo lo que pasa ahí. Entonces la mamá vive con el niño durante meses. No es ese aislamiento y ese que le ve 3 veces al día y se acaba, le dan un informe seco que no saben qué está sucediendo. Entonces, esa responsabilidad que está teniendo la madre ahí, y no solo la madre, sino el equipo médico, es grandísima.
Entonces, el compromiso realmente de la madre con el niño es brutal, porque los niños están en una situación de vulnerabilidad en ese momento. Los niños están en un momento en el cual pueden tener algún problema y la madre puede puede también compartir en ese momento todo esto. Imagínense que es una sala tan grande que tiene incluso para que sea quirófano. O sea, se puede hacer un quirófano. En ese momento. En ese momento el niño, o sea, si el niño lo necesita, cogen plin, 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 esterilizan la sala y plum se meten a operar. O sea, tiene luces de quirófano. O sea, si el niño tiene una malformación cardíaca, en ese rato se lo interviene. Obviamente sacan a los padres y todo eso y tienen ese tipo de cosas. No es que los padres viven ahí, están comiendo ahí, no. Tienen normas de asepsia. O sea, el niño y el papá duermen ahí, la mamá o el papá duerme ahí, pero siempre están en contacto con la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer unas neonatologías más humanizadas. Tenemos que hacer que no solo la extracción, ¿qué hacen con la extracción? Los extractores no tienen un banco de leche, por ejemplo. No tienen la mayoría de lugares bancos de leche. Y si hay bancos de leche, en algunos lugares sí se permite, en otros lados no es abierto. Entonces, la donación de leche tiene que ser abierta, por ejemplo. La donación de leche tiene que ser más categorizada en relación más abierta en relación al acceso. ¿Por qué? Porque en todos los protocolos que ustedes van a ver, el primero es leche materna de la madre, luego de una madre sustituta o banco de leche, y segundo y tercero es la fórmula. Lamentablemente, lo que estamos haciendo es darle primero fórmula, entonces incrementamos el riesgo. La última opción que debería Exactamente. Yo sé que hay fórmulas hidrolizadas y todo eso, no estoy atacando en ningún momento al hecho, pero si es que se ha visto mejor sobrevida, se ha visto menos complicaciones en relación a la leche materna, en relación a esto. Y después, cuando el niño ya tenga más de 24 semanas, no es que los prematuros están 2 días y se van. Los niños prematuros están meses. Meses ahí. Entonces, el niño primero entra en un proceso, para que me entiendan un poquito, cuando llega el niño crítico, está en un estado crítico en el cual o tiene problemas pulmonares, cardíacos, cerebrales, de infecciosos, etcétera, que pueden llevar a un niño a un estado en el cual se pone en riesgo su vida. Entonces el niño tiene que estar delicado, con poca manipulación, pero sí pueden estar, como digo, en estas neonatologías, está en contacto con los padres hasta cierto punto. Entonces toda la parte de enfermería, la neonatología está en relación a ellos, pero también es muy importante entender que este niño, después de esto, cuando ya pasa su etapa crítica, ya se va el niño estabilizando. Entonces se van quitando todas las situaciones, vías arteriales, vías umbilicales, tubos y todo ese tipo de cosas. Y cuando el niño ya es más manipulable, es menos lábil, se pasa al niño al pecho de la madre para hacer plan canguro. Que el plan canguro, para todos los que no saben de dónde es made in Latinoamérica, pues. Entonces, no es que también los gringos... nace como la necesidad que nos contaba de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Algo parecido. Sí, nace de esa forma porque somos países de tercer mundo, entonces no tenemos toda la tecnología. Entonces, ¿qué era lo mejor? ¿Qué vieron los creadores la creadora del pan canguro? Que no había espacio, entonces ponían a la mamá adentro, póngale ahí al guagua y a ver qué lacte. Entonces le ponían ahí y lo hacían, ¿sí? Entonces yo entiendo que muchos protocolos de muchos hospitales todavía están hace de 20 años, de 30 años y no permiten esto, pero poco a poco esto se va a ir dando, claro. ¿Sí? Entonces hay que luchar porque se siga dando. Y no solo que la madre esté extrayéndose ahí, sino que la madre pueda extraerse en un lugar cómodo, ¿sí? Con extractores para las madres. O sea, entiendo que los extractores hospitalarios no es que sean malos, sino que muchas veces la gente no está preparada es estándar, por ejemplo, la copa. ¿Sí? Los senos son diferentes, los pezones son diferentes, o sea, se tiene que medirse, tiene que hacer a la talla, más o menos, adaptarse y todo eso, o sea, necesitan a alguien que esté ahí, ¿sí? Entonces, no sé si vieron uno de los lives que me pareció muy genial, que hicimos con Olga Alvarado, que es una de las durísimas de lactancia materna a nivel latinoamericano. Hablamos de eso y de todos los beneficios, que por qué no hacer esto. Entonces, me pareció genial y eso es también lo que estamos incorporando, de alguna forma, ya no formalmente en hospitales, porque realmente lo que estamos haciendo actualmente, por lo menos nosotros, haciendo más bien en la parte ambulatoria, con las madres, o sea, vemos esa conexión que tiene, esa disminución de complicaciones. Los niños comienzan a mejorar muchísimo, sobre todo los niños de alto riesgo. Es necesario que se implemente lactancia materna, ¿sí? Y que no digan, no, es que no tiene leche, punto, es que tenemos que ser
coherentes también sobre el hecho de que al principio es calostro, entonces extraer el calostro y darle al niño para, por ejemplo, la alimentación trófica, que es la alimentación trófica, o sea, el niño está crítico, el niño todavía está en un estado en el cual todavía no puede ser manipulado, pero se prepara con poca cantidad de comida, ¿sí? La misma leche materna facilita que haya recubrimiento por microbiota intestinal, preparación de enzimas digestivas. Entonces eso prepara al intestino para que sea un intestino mucho más, o sea, menos complicado y el intestino pueda adaptarse de mejor forma a la alimentación. Ok. Chévere. Qué importante, doctor. Claro, súper importante toda la información que nos da y sobre todo lo que nos falta hacer en la salud pública y en la salud privada también, ¿por qué no? Para llegar a esto que ya están en otros países implementándose. Aparte, pues nosotros también hemos vivido, tanto Nelly como yo somos madres, como digo, realmente mi lactancia con mis hijos fue perfecta. De hecho, fui madre, como le dijo Doc, Nodriza. Para otros bebés, sí, porque tenía, tenía mucha leche y pues tenía que tener pues otros bebés que traían del hospital para que yo pueda también un poco nutrirlos a ellos, ¿verdad? Y ese es el objetivo, o sea, realmente el objetivo es de que la leche materna no solo, o sea, si a una mamá le falta, otra mamá le puede ayudar. Totalmente. Y mira que esto estamos hablando de hace muchísimos años atrás, que ya se veía, pues, esto más que humanitario lo vería yo, ¿no? O sea, yo lo hacía con mucho cariño. O sea, es la relación entre, o sea, el desarrollo de la mujer a través de la lactancia materna, el desarrollo del niño, de la maternidad, de la crianza, de todo esto, no solo comienza ahí, sino comienza desde, como decía Nelly, desde el embarazo. Totalmente. Así es. Chévere. Muchísimas gracias, doctor, por esta participación en cuanto a lo que es el tema de la lactancia. Ahora, Nelly, yo quisiera un poco a ti preguntarte, en base nuevamente a tu experiencia y a cómo has logrado también llegar a otras madres a través de tu fundación, sobre la importancia de mantener un plan desde el embarazo, desde la planificación de la maternidad, con respecto a cómo yo pienso o quiero que lleguen mis hijos al mundo, ¿no? Y bueno, por lo regular no es que tenemos en Latinoamérica una planificación de la maternidad de la forma correcta como debería ser, pero pues a veces pues sucede, unos planifican, otras no. Y en base a lo que a ti te ha sucedido, ¿cómo recomendarías a las madres que están pensando tener ahora bebés o las que ya tienen o están en camino de planificar este espacio, este nacimiento, con todo lo que ya nos ha dicho el doc con respecto a prepararse, alimentarse bien? Pero ¿qué pasa cuando pues, lo que le sucedió, te sucedió a ti con Yair? Bueno, en este caso, desde mi experiencia, siempre la planificación mínimo con unos 3 o 6 meses para poder ser madres. O sea, no hay otra forma de lograr un embarazo exitoso y aún así hay riesgo. Porque en todo embarazo va a haber riesgo. Acotando un poquito lo que el doctor decía, sí quisiera yo darles algunas pautas a las mamás que están ahora en hospitalización con sus bebés. Si me permites, con Miemi, muchísimo gusto. Porque es importante, tal vez mi experiencia pueda ayudar a otras madres. Pasa algo químico en el cerebro, ¿no es cierto? Cuando tenemos cerca a nuestro hijo, no es solamente el apego y nada más. No, hay un tema químico en la cabeza de mamá y en la cabeza del bebé. Hay un tema hormonal que con oler al bebé, pues nuestro organismo empieza a segregar estas hormonas, incluso de la felicidad, ¿no? Serotonina, dopamina, que evita la depresión posparto. Total. Que nos ayuda a estar un poco más fuertes, fortalecidas para asumir todo este tema. Pero si no estamos cerca del bebé, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que yo hacía, doctor, permítame contarle, les pedía a las enfermeras que la sábana en la que Jaircito estaba, había un nido pequeñito que le ponían encima y una telita. Esa telita me la daban todos los días. Y yo esa telita me la ponía en el pecho. ¿Y qué pasaba? Así no me lo crean, pero en serio, desde ese momento yo empecé a oler a mi hijo.
era tenerlo cerca. Hacíamos estas manos que sostienen, que es una técnica. El bebé está en la neo, usted con sus manitos lavaditas, bien aseadas, pues solamente con cogerle la mano. Exactamente. Me pasaba las horas que me permitían, yo entraba y solo le cogía la manito o la piernita porque realmente estaba bien frágil, entonces no podía hacer más. Pero sabe que yo creo que esas pequeñas cosas que yo hice en ese momento me hizo producir leche sin succión. Exactamente. Porque no había succión. El simple hecho muchas veces de que a las mamás hagan la prueba que están dando de lactar, por ejemplo, si es que están en el trabajo y se están extrayendo, pónganse en una foto de su bebé al lado, o pongan algo que huela a su bebé, ¿ya? O llévense una prenda de su bebé y estén ahí. Entonces ahí van a ver que comienzan a producir leche. Exacto. O piensen en su bebé, o piensen en una canción que le cantan, o piensen en un recuerdo bonito. Entonces, ese tipo de cosas ayudan muchísimo a la producción de leche. Por eso es importante el apego, el apego inmediato. El apego inmediato, si es que se puede, incluso no en niños prematuros extremos, porque son muy frágiles primero, necesitan otro tipo de manejo, pero hay prematuros extremos, moderados y ¿cómo se llama? Y leves. Entonces, un niño que tiene 35, 36 semanas, que vemos que no tiene ningún riesgo y que no tiene ninguna situación, se puede hacer apego precoz, ¿sí? Un niño que puede mantener su lactancia materna, que ya tiene más de 35 meses, 34 semanas, que puede tener una buena succión de eglución, se puede hacer un apego. El niño, a pesar de que tenga una restricción de crecimiento, tenga un peso bajo, también se puede hacer un apego. Entonces, eso eleva el éxito, la tasa de éxito de lactancia en 40%. Pero el no hacerlo disminuye el éxito, disminuye el éxito, más bien aumenta el fracaso en 40%. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si es que no hacemos ese tipo de cosas, no comenzamos con estas nuevas prácticas, es así. Una cosa es ponernos a hablar el día de la lactancia y ponernos a hacer 50 videos y decir, ay, qué bonito la lactancia, jaja, qué lindo, qué bello, Pero ¿cómo lo logro? Exactamente. Es que es la lactancia se apoya todo el año. Diferente. Como lo que hace Nelly, apoya a los prematuros todo el tiempo. Todo el tiempo se tiene que hacer, no es solo la semana del prematuro, el día del prematuro. No, Al se tiene que hacer. esa semana hay tanta información que uno se pierde. Yo siempre les digo a mis compañeros de IPREM de Latinoamérica, por favor hagamos una nueva fecha, en tal caso, algo largo, algo de semanas, algo que nos separe de la semana del prematuro, porque es demasiada información que no llega a las personas. Y este tipo de semanas y cosas es para establecer conciencia. O sea, el hecho es establecer conciencia y se ponen estas cosas, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de Down, cuando hablamos de la diabetes, hipertensión y todo eso, es para que en ese momento la gente diga, se está celebrando. ¿Y por qué? Porque tienes que hacer conciencia de que prevenir. O sea, la conciencia es prevención, ahí salvamos muchas más vidas. Ya cuando tenemos un prematuro que está en un estado crítico, o sea, las posibilidades, hay escalas de mortalidad para los niños prematuros y muchos de ellos tienen escalas de mortalidad alta. Entonces, en ese momento, no es el héroe el que salva la vida, el verdadero héroe es el que trata de prevenir la prematurez o prevenir el niño de alto riesgo. Ese mensaje tiene que darse todo el tiempo. ¿Sí? No en ese momento. O sea, yo creo que la disminución, o sea, nosotros hablamos muchas más vidas y la disminución de los riesgos y todo eso, por ejemplo, ustedes que están en la parte de seguros, que todo esto, que miden muchísimo eso, también es importante ver que estos niños pueden disminuir muchísimo, el micrófono, disminuyen mucho su riesgo cuando nosotros tenemos una buena prevención. Total. ¿Sí? O sea, vacunas, estos niños tienen que vacunarse. Estamos la otra vez hablando en un foro de vacunas sobre que los niños tienen que vacunarse. O sea, los niños pasan semanas y meses. Por favor, algunas vacunas, ponerles ahí. O sea, ponerles. El niño está en la neonatología, está estable, está en crecimiento y desarrollo. Pónganle las vacunas. Total. Mira, eso Chévere. No se pasa. Justamente, Nelly, perdóname que te corte. Justamente eso que acaba de mencionar el doctor, y muchísimas gracias, sobre el tema de la prevención. No quería toparlo realmente en este tema porque, como lo mencioné al inicio, este es un espacio que nos va a nutrir de información muy aparte de la parte
de comercializar nuestros productos de programas de planificación patrimonial y de protección. Sin embargo, es muy importante verlo desde la prevención, no solamente de la alimentación, de la emoción, de cómo nos formamos fisiológicamente para poder ser madres, para poder entregar a nuestros hijos todo. Es muy importante y creo que el 90% del éxito de esto también es tener los recursos para poder lograrlo. Lamentablemente en Latinoamérica no preveemos, no contamos con una, lo tengo que decir así, con una seguridad social que nos permita tener toda esta situación hermosa que sería de salas de neonatología, en donde las madres podamos estar con los bebés y todo lo que implica un bebé que nace en un alto riesgo o que no nace de la manera en que nosotros ilusionalmente siempre lo pensamos. Entonces, contar con esta prevención, con planes de protección privadas que nos permitan que nuestro bebé nazca bien, que nuestro bebé, si es que llegase a tener algún inconveniente, tenga el recurso económico para poder hacerle frente a todas estas situaciones. De hecho, justamente Nelly también tiene un poco de información al respecto de que su bebé no nació bajo un plan de seguro médico y realmente por donde pues ella tuvo que afrontar todos los gastos fueron mucho de su tema personal, mucho con el tema social, que no desmerecemos, que lo ha ayudado muchísimo también, pero hubiese sido muchísimo más fácil toda la vida de su bebé si hubiese tenido pues un programa privado que le hubiera permitido hacer más cosas, ¿no? ¿Verdad, Nelly? Así es. Y creo que es un tema importante que hay que hablar, y yo siempre hablo con las mamás de cómo prevenir y como decíamos, porque va a llegar un límite como ser humano en el cual ya no vamos a poder hacer más. Sí. Nuestra economía no va a dar para más. En mi caso, por ejemplo, mi hijo, a pesar de estar en un hospital público, en los 4 meses de hospitalización que él tuvo, gastamos cerca de $15,000 de un ahorro que estaba ahí, de un trabajo que hicimos en esos meses de embarazo. Pero lamentablemente ese dinero se acabó y yo me quedé en el aire, no sabía qué hacer con mi bebé. No había especialistas, me dijeron que no necesitaba seguimiento porque no tenía pronóstico de vida, él unos días, unas semanitas y ya no iba a estar con nosotros. Gracias a Dios él ya está con nosotros 4 años y medio, pero como bien dice Emi, terapias, consultas, alimentación especial, cirugías, todo eso hubiera estado dentro de un plan de seguro que me hubiera ayudado a mí en el tema emocional, por lo menos a no buscar desesperada de qué forma cubrirlos. Total. Entonces, yo personalmente siempre les aconsejo a las mamás, a pesar de que ellas no tengan un seguro, pues hacer lo posible para que su bebé tenga un seguro cuando ya nazca, por lo menos, para tener terapias, tener acceso a especialistas que no siempre hay en el sistema a la mano. Eso es una limitación. O sea, realmente, felicito este tipo de espacios porque van a través de la ética, por el hecho de que no solo estamos tratando estamos informando a las personas, y eso es una de las cosas más importantes. Entonces, sí, lamentablemente el sistema público tiene limitaciones en cuanto a métodos diagnósticos, en cuanto a coberturas, en cuanto a todo esto, incluso estando en lugares que tienen ciertos convenios, se podría decir, con, digamos, Ministerio de Salud, IES, y que realmente, entre comillas, no pagan nada, pero los niños llegan a necesitar emergentemente, por el riesgo de complicaciones, una cirugía, por ejemplo, de corazón. ¿Sí? Y tiene cardiólogo, algunos hospitales no lo tienen. Claro. O sea, tiene un cardiotorácico, no lo tienen. Entonces, eso es muy, muy importante porque estos niños, no solo en ese momento, sino después, el pronóstico de estos niños, dependiendo de cómo estén, va a necesitar, por lo menos un niño prematuro necesita un oftalmólogo, un neurólogo pediatra, un fisioterapista, ¿sí? Un pediatra que
que junte a todo el equipo. Así es. ¿Sí? Un cirujano pediatra que haga, por ejemplo, una traqueostomía si es que necesita, una gastrostomía si es que necesita, ¿sí? ¿Qué más se necesita? También un gastroenterólogo, porque muchos de estos niños terminan o estreñidos o con algún problema de intolerancia. ¿Qué otra cosa más? Traumatólogos, cierto, es muy importante usar el traumatólogo. ¿Por qué? Porque van a necesitar, estos niños comienzan, por ejemplo, que tienen lesión cerebral, comienzan a hacerse espásticos. La espasticidad puede producir a largo plazo, si es que no se tienen los cuidados necesarios, pueden producir malformación. O sea, la espasticidad es que los músculos están completamente contraídos y es una parálisis que se tiene, que se llama espástica, porque es a nivel central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos niños van a necesitar toxina botulínica. ¿Para qué? Para que estén un poquito, para que no tengan esa rigidez. Segundo, para que esa rigidez no comience a hacer malformaciones en la columna o en otro tipo de áreas como el tórax, que a largo plazo es lo que sufren los niños. Entonces, esto sí es súper importante y necesitamos entender que el manejo de un niño de alto riesgo en lo posterior no termina en la neonatología. Es un niño que necesita constante estimulación. O sea, necesita 3 o 5 veces más de estimulación que el resto. Muchos niños terminan con necesidad, por ejemplo, de anticonvulsivantes. Así es. Entonces, estos niños sí van a necesitar otro tipo de situaciones. Hay muchos niños prematuros que tienen otras comorbilidades, por ejemplo, niños con síndrome de Down prematuros. ¿Sí? Niños con malformaciones cardíacas prematuros, niños que tienen alteraciones del metabolismo prematuros. Entonces, es un manejo muy importante y eso yo creo que es una de las cosas que también me encantan de lo que hace Nelly, que trata de no solamente apoyar a las madres que ya están en un proceso con los niños prematuros en el momento, durante y después, sino también de prevenir esto, porque muchas de las causas, como les decía, infecciones de vías urinarias, les digo, por ejemplo, preeclampsia, hipertensión, diabetes, pueden ser prevenibles y controlables. Entonces, todavía no estamos en una tasa de prevención en la cual la sobrevida de nuestros prematuros sea cada vez mayor. ¿Sí? Porque aquí en Latinoamérica todavía tenemos prematuros viables, no los podemos tener más de 28 semanas en la mayoría de los casos. En otros lados son de 22 semanas. ¿Sí? Con una relación obviamente en cuanto a secuelas muchísimo menor a largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen estas prácticas, ¿sí? No solo la lactancia materna, sino este tipo de prácticas de apego, este tipo de prácticas de prevención temprana, este tipo de prácticas de estar con el profesional ahí todo el tiempo y no dejar pasar el tiempo. Entonces son un montón de factores que nos juegan en contra. Acá. Usted dijo algo importante, doctor, no dejar pasar el tiempo. Exacto. Si uno espera, ejemplo, una cita con neurólogo, 6 meses, 8 meses, 1 año que un niño no tiene seguimiento en el sistema de salud. Pero yo con una póliza de seguro privado puedo acceder a varios doctores especialistas y voy a poder cancelar y no voy a esperar meses que son vitales para mi hijo, para que la neuroplasticidad le ayude a él a estar mejor. Exacto. Entonces, si al año y medio voy 2 o 3 veces a la cita con la pediatra del sistema público, y que me disculpen si lo digo, pero es así la verdad, y le dicen, es que es prematurito, es normal que no gatee, es normal que no camine, vaya nomás a casita tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay citas con el especialista. Claro. No pueden derivar a ese niño. Y hay niños con discapacidad, doctor, sin diagnósticos. Exactamente. ¿Por qué? Por no tener un seguro privado a donde acceder como un plan B. Y hay muchos niños que comienzan a desarrollar, muchos de ellos, otro tipo de enfermedades en el trayecto. Entonces, estos niños, cuando ya comienzan a desarrollar otro tipo de enfermedades en ese trayecto, nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo el pediatra que está de cabecera. El pediatra lo que hace es la atención primaria. Y yo les digo que somos médicos de atención primaria. Ay, doctor, que no soy un especialista. No, atención primaria es algo es muy bueno. Médicos familiares, médico general, pediatra, médico internista pueden hacer atención primaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros ver las patologías en general, hacer el control, pero saber identificar de forma inmediata cualquier tipo de situación que nos pase. He tenido, por ejemplo, pacientes que ahorita diagnosticamos una enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, un niño que estaba con diarreas, y todo el mundo, no, es que es así normal. No, no es normal que un niño tenga diarreas, es enfermedad celíaca. O una niña que dice, ¿sabe qué? Yo le veo que está caminando mal, ¿sí? Entonces, era un déficit en el metabolismo de la vitamina D, era un problema endocrinológico. Entonces, son cosas que se pueden llegar a dar,
que se pueden llegar a dar y pueden llegar a tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué tal si esta niña que tenía, o sea, no se le trataba, no, pasa el tiempo, y después esta niña tiene una malformación que ya no se puede revertir? Claro. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí tenemos que tener en cuenta. O sea, tener un equipo, y eso es muy importante. O sea, que tu pediatra tenga primero que sea un coordinador de las situaciones que se va dando, que te pueda referir a todos los especialistas que sean necesarios. Y formar un equipo. Y formar exactamente. O sea, esa es la base. Y es una de las cosas que estamos tratando de cambiar ahí en la parte de lo que estamos haciendo, no solo en mi centro médico que se llama Pediatría al Día, sino con otros profesionales que buscan esa situación de no solo que el pediatra solo se le vea y es mi paciente, no. O sea, nosotros tenemos que hacer una derivación y tenemos que hacer que el equipo, o sea, tener un equipo multidisciplinario para el prematuro, para el niño que tiene cualquier otro tipo de enfermedad crónica, niño que tiene rinitis alérgica, niño que tiene una enfermedad gastrointestinal crónica. Necesitamos hacer un equipo, necesitamos tener todo ¿para qué? Para que la mamá pueda prevenir cualquier complicación. Es un engranaje, ¿no? O sea, si todo. uno no se da cuenta de algo, el otro va a estar. Simples malformaciones como un reflujo vesicoureteral. Necesito a mi cirujano pediatra, a mi urólogo pediatra, necesito un nefrólogo también en caso de que se nos esté yendo la mano en algunas cosas, y el pediatra es el que va a estar coordinando todo esto. O sea, ya le vio el nefrólogo, no, es que me olvidé, no, tiene que ir al nefrólogo. Sabe que no le vi, es que no le conseguí, vuélvale. Si no tiene esta opción, doy otra opción. Entonces todos tienen que estar bajo la misma línea. Claro. Total. Entonces eso es muy importante. Y qué pena que la mamá no pueda acceder a las citas con el doctor. ¿Por qué? Porque no puedo pagar. Nelly, es que ahora no tengo, es que ese doctor cobra mucho y tal vez espero mejor. Claro. Entonces siempre la opción más importante, porque esa es la realidad de nuestro país, va a ser optar por un seguro privado. Bueno, agradeciendo mucho, doctor Ricardo, Nelly, por esta valiosísima información que nos han otorgado el día de hoy. Realmente estamos muy, muy contentos. Veo que ha habido muchísima, nos han dejado algunas preguntitas, Doc, ya nos queda muy poco tiempo. Sí, realmente ha sido una información súper valiosa. Y le invito, doctor, aprovecho el contexto para invitarle a que siga pues perteneciendo a estos espacios. Nos daría mucho honor que usted siga con nosotros. Más bien les felicito por este espacio, porque sobre todo cuando se comunica desde la ética y no desde otro tipo de situaciones, sobre todo es que se trate de prevenir, que se trate de ayudar a la salud, es lo más importante. Sí, y desde el amor. Sí. Claro, totalmente. Porque yo creo que cuidar y prevenir es del amor. Sí. Yo siempre he dicho que Yair nos deja esta enseñanza, a mí al menos como ser humano a largo plazo, esté él o no esté, para luchar por otros niños vulnerables. Totalmente. De hecho, ese es uno de los propósitos de nuestro broker y de Emi Te Asegura también, es el poder proteger, cuidar lo que más amamos, que es nuestra familia. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas, tenemos muy poquito tiempo, así que las vamos a tratar de responder lo más pronto, a pesar de que en el transcurso de la transmisión se lograron pues ya, me imagino, despejar algunas dudas. Por ejemplo, Verónica Vargas nos pregunta que hasta qué edad es recomendable dar de lactar, Doc. Verá, uno de los mitos es creer que la leche es pura agua después del año. Eso es mentira. La composición aumenta de ácidos grasos, que son los que permiten el neurodesarrollo. No les hace ni mimados ni nada, más bien previene enfermedades mentales, mejoran el neurodesarrollo, tiene buena cantidad nutricional, incluso igual o mejor que la leche de vaca, etcétera. Entonces pueden ir es un tema bastante largo, pero véanse en la Asociación Española de Pediatría dónde están esas directrices. O sea, no es algo que yo he inventado con estudios y todo eso, o sino la revisión sistemática de la Organización Mundial de la Salud. Mínimo hasta los 2 años. Mínimo 2 años, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, y exclusiva 6 meses, pero eso no quiere decir que es lo mínimo, no. Hasta los 2 años es lo mínimo, si es que pueden hacerlo. Hay madres que tienen varias circunstancias y no lo hacen, pero no se preocupen. Y después hasta cuando el niño y la madre lo requiera. Se sientan tranquilos. Tranquilos. Yo lo hice hasta los 3 años. No hay ningún problema. Los niños comienzan a destetar poco a poco, pero no hay ninguna situación ni ninguna cosa. O sea, muchas gracias. Chévere, Doc, le agradezco mucho. Bueno, mi experiencia fueron hasta los 3 años y feliz de eso. De hecho, mis hijos por aquí están viendo el podcast, así que
Un saludo para ellos dos por ahí. Por aquí también nos dice Paola Ceballos, creo que esta pregunta usted ya la respondió, ¿qué pasa si no tiene leche materna? Si le da fórmula está bien, usted lo había mencionado que está correcto. En cierta O sea, hay manera. indicaciones, hay indicaciones. Primero, ver y tratar y tener una asesoría en lactancia materna, primero. Eso es lo más importante. O sea, si es que no tiene leche materna, primero una asesoría de lactancia materna. ¿Está bien dar fórmula? Sí, se puede mantener una lactancia mixta con fórmula y lactancia materna. Tengo muchas mamis que tienen ese tipo de situaciones. Tuve una mami que dio a luz recientemente y tuvo una cirugía previa de ¿cómo se llama? De un quiste mamario benigno. Entonces, ahí en esa cirugía muchas veces sí sale un poco de tejido glandular. Entonces, probablemente sí tenga menos tejido glandular para dar de lactar. Sí, pero se puede seguir con una lactancia mixta sin problema. Chévere. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí vamos, ya se nos acaba el tiempo. Realmente nos hemos extendido y queremos dar paso al tema del sorteo. Y espero que todos hayan estado muy atentos, ya que vamos a hacer una pregunta que el doc nos va a decir si está bien o mal, y espero que todos estén pendientes. Esta pregunta es, doc, ¿cuántos días es lo de desde que empieza? ¿Cuántos son los días más importantes en el desarrollo de un niño? Sí, ¿de cuántos días estamos hablando? Desde su concepción hasta... ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días son? Por ahí nos vayan mencionando, por favor. Que producción nos ayude con las respuestas. Por favor, producción, si es que alguien ha contestado. Bueno, mientras nos van contestando, les invito a que por favor sigan las redes del doctor Ricardo Morales de Pediatría al Día. Si en otro momento tendremos más espacio para poderles comentar sobre este proyecto, sobre Nelly Vergara en Prematuros Extremos del Ecuador, y obviamente las redes de MIS Asesores de Seguros y de EMI Te Asegura. Por ahí ya vi por el número. ¿Quién fue el primero? Coménteme, producción. ¿Cuál es el ganador? El primero que haya respondido. Ya nos están escribiendo por aquí quién fue. Priscila Reynoso. Priscila Reynoso. Muy bien, Priscila. Muy bien, atenta. Felicitaciones, has estado atenta. Priscila, cuéntanos por ahí desde dónde nos saludas. Porfa, etiquétanos nuestras redes. Desde Instagram nos estaremos comunicando en unos momentos contigo para poderte dar a conocer cómo vamos a hacerte llegar este premio. ¿Ok? Nuevamente agradecida muchísimo con usted, doctor, contigo, Nelly, y pedirles a todos los que han estado atrás de esa pantalla escuchándonos que nos sigan en nuestras redes, que sigan pues obviamente todo nuestro contenido, y con muchísimo cariño estaríamos volviéndonos a ver el siguiente mes con un tema también muy interesante que ya les daremos a conocer en su momento. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y hablemos seguro de aquí en adelante todos juntos. Muy buenas noches, hasta luego.